Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Evangelio según Lucas, capítulo 17. Y en el nombre del Señor Jesucristo leamos lo que está escrito en el versículo 5, y dice así la palabra del Señor. Evangelio según Lucas, capítulo 17, versículo 5. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. En esta tarde, amados hermanos y hermanas, agradecemos a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, por su misericordia tan grande para con nosotros, de juntarnos en esta tarde, en este primer día de conferencias, en donde Dios ha querido juntarnos, como usted lo ve, gracias a Dios por el pueblo que ha venido en este día. Un lugar donde hay tanta alegría, tanta felicidad en el corazón de los hermanos de esta asamblea de Pueblo Nuevo. No solamente porque ha llegado el tiempo de llevarse a efecto estas conferencias, sino porque también Dios les ha hecho una realidad el deseo de sus corazones de tener este predio tan hermoso, tan grande, un lugar en el cual en estos días se pondrá muy en alto el nombre de nuestro bendito Señor. Y usted y yo que hemos venido y estamos aquí en el principio de estas conferencias, también somos participantes de esa alegría, de esa felicidad que hay en el corazón del pueblo de Dios, porque venimos a gozarnos con los que se gozan, venimos a deleitarnos en oír la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos hace oír en cada mensaje, como usted venía oyendo desde la mañana. Y en esta tarde, una vez más, el Espíritu Santo nos hará oír palabras en estos 3 mensajes, como también en la noche de la predicación del Evangelio, donde no cabe duda, muchas almas pasarán de muerte a vida. Pero mientras tanto, queremos hablar algo respecto a lo que estos hombres en el pasado hicieron, donde también nosotros podemos tomar un ejemplo, no solamente muy grande, sino también un ejemplo muy maravilloso, muy agradable para nosotros los que hoy en día estamos todavía peregrinando en este mundo. Una de las cosas que podríamos considerar de la actitud de estos apóstoles en el pasado fue que ellos, teniendo al Señor Jesucristo con ellos personalmente y considerando ellos las grandes maravillas que su Maestro hacía delante de ellos, y aprovechando el tiempo y la oportunidad que ellos tuvieron de tener a Cristo entre ellos, ellos fueron al Señor, acudieron a Él, y esta vez su propósito de acercarse a Él y hablar con Él fue para pedir un aumento de fe, fíjese, hermano. Así dice la palabra: aumentanos en fe.
Nosotros como pueblo de Dios debemos de ser muy conscientes que tanto como todo ministro de Dios, como hasta el hermano que tal vez no cita ni un himno, como las hermanas de quien nos ordena las Sagradas Escrituras, que no tienen ellas este privilegio de pararse aquí a predicar y enseñar, pero que ambos tenemos una necesidad muy grande de ir a Cristo y pedirle a Él un aumento de fe. Fíjese, hermano. ¿Ya se dio cuenta usted que en el mundo en el cual estamos, mucha gente que pertenecen tal vez a una empresa o a algún lugar donde laboran, donde trabajan, muchas veces en ellos se deja ver una inconformidad a causa del salario que no les alcanza para los gastos en el hogar? Se dan cuenta ellos que es más el gasto que lo que ganan, que es más el gasto que tienen que lo que reciben, tal vez a la semana, a la quincena o al mes. Y eso coloca en ellos una inconformidad que hace que vayan al patrón, que vayan al jefe para pedirle un aumento, para que ellos puedan sentirse más sosegados en todos los gastos que hay entre la familia. Nadie de ellos puede verse en ellos una conformidad. ¿Cuánto más nosotros, hermanos amados, el pueblo de Dios, que nosotros, sabiendo y conociendo el tiempo en que estamos, y como vemos nosotros que no sabemos el momento, ni el día, ni la hora en que el Señor venga para llevarnos con Él, y mientras tanto que estemos en esperas de la venida de Cristo, nosotros también tenemos una necesidad de pedirle un aumento al Señor. Yo no sé qué hizo usted en el año que terminó, en el año 2016 que se fue. Si alguna vez acudió usted al Señor para pedirle algún aumento de lo que usted se dio cuenta que le hacía falta o no. Porque ellos, los apóstoles, ellos pidieron un aumento de fe. Pero nosotros, ya se dio cuenta usted que muchas veces necesitamos un aumento también de amor, de paz, de confianza, de gozo y en fin, de muchas cosas en las cuales muchas veces el creyente se da cuenta de que hay una escasez en él en cuanto a estas cosas, y mayormente en cuanto a la fe, que tanto nos es necesario a nosotros que estamos en este mundo esperando la venida del Señor Jesucristo. Pero muchas veces no lo hacemos, ¿verdad? No lo hacemos. Ya le digo, yo no sé si usted alguna vez en el año que pasó acudió al Señor para pedirle que le aumentara la fe o que le aumentara amor, paz, gozo en su vida. En eso muchas veces se deja ver una conformidad en la vida de nosotros, porque aunque nos damos cuenta que hay falta de amor, pero no vamos a Él para decirle: Señor, mira que el amor que un día llegué a sentir en ti, en tu obra, yo siento que está menguando en mí. Señor, yo quiero que me aumentes amor. Yo quiero que me aumentes la paz en mi vida. Yo quiero que me aumentes la confianza, porque yo siento que está decayendo, está menguando la confianza en mí hacia ti, Señor.
Y así, ¿verdad? Y a eso se le llama inconformidad espiritual, ¿verdad? Una inconformidad espiritual, porque usted no está conforme como está. Y el hermano, la hermana no está conforme como está, ¿verdad? Porque si el amor llega a decaer totalmente en él o en ella, es cuando el creyente tiende por quedarse completamente, y ni porque los hermanos o las hermanas o los ancianos en la visita que se le hace, le hablan exhortándole a que siga, a que continúe, a que no se vaya a quedar, pero como el hermano ya siente que su amor totalmente se vino abajo, hubo un decaimiento totalmente en él, ya no va, ¿verdad? Ya no va. Igual le pasa a aquel que en él está decayendo lo que es la confianza, fíjese, hermano, el gozo ya no hay, se está acabando, pero no hace por acudir a Cristo para pedirle a Él un aumento de lo que sea necesario en su vida. Pero estos hombres, oiga, dice la palabra, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Mira, hermano, pero qué deseo tan agradable en el corazón de estos hombres. Bueno, pues no se puede pensar de que tal vez en ellos no había ni un poquito de fe, ¿verdad? No, seguramente lo había, pero no estaban conformes. Ellos no estaban tranquilos con lo que tenían, sino que ellos deseaban que el Señor se los aumentara, que abundara más en ellos lo que es la fe. Fíjese, hermano. Gracias a Dios, nosotros no solamente estamos todavía en este mundo en esperas de la venida del Señor, sino que nos damos cuenta que así como los días pasan, así pasan los años, tan rápido, tan ligero. Decía un hombre hace unos días, nos damos cuenta que ya pronto se acaba el primer mes, decía él, pero qué tan luego se va ese mes de enero, porque ya casi estamos a 20 de enero por el día de mañana, y ya solamente 11 días y se va el primer mes, ¿verdad? Así, y así sucesivamente se van los meses, y cuando nos damos cuenta ya estamos llegando al final de otro año, oigan, hermano. Pero le decía que nosotros estamos en este mundo, como usted lo ve, en la iglesia, hermanos, en la obra del Señor Jesucristo. Hay tanta necesidad en la vida del pueblo de Dios, no solamente de pedirle al Señor un aumento de fe, porque es lo necesario que hay para nuestra vida, nosotros los creyentes en Cristo. Como vemos el ejemplo aquí de los hermanos de esta asamblea de Pueblo Nuevo, saber cuánto tiempo ellos estuvieron orando, pidiéndole a Dios, rogándole al Señor por este predio, saber cuánto tiempo oraron y saber cuánto dinero invirtieron en la compra de este predio. Fíjese, hermano, hasta haber hecho una realidad el deseo de sus corazones, por la cual están dándole gracias al Señor en estas conferencias por este regalo que el Señor les ha dado. Pero para esto, fíjense, para esto, como usted lo sabe, no cabe duda, ellos muchas veces también acudieron al Señor pidiéndole un aumento de fe. Porque cuando la fe en la vida del pueblo de Dios llega a aumentar, es cuando tiende a crecer. Fíjese, hermano. ¿Ya se dio cuenta usted que cuando Dios, en su misericordia para con nosotros, los que formamos la iglesia, cuando Él nos hizo participantes de su gracia, Él nos hizo participantes también de una medida de fe? Así dice la palabra, lea aquí
las Sagradas Escrituras en la Epístola a los Romanos, capítulo 12, versículo 3. Dice la palabra: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Oigan, hermano, qué lindo y maravilloso es Dios para con cada uno de los que un día llegamos a Cristo, y no solamente con los que ya llegamos a Cristo, sino también con todo hombre y mujer, ya sea señor, señora, joven o señorita que llega a Cristo. Dios también lo hace participante de esa medida de fe. Fíjense, hermano, Dios nos dio una medida de fe, pero con una libertad de que esta fe pueda crecer en nosotros, que esta fe pueda aumentar en nosotros, que tenga su crecimiento. Porque cuando esa medida de fe permanece en nosotros, así como Él nos lo dio, sin pedirle a Él un aumento o sin darle la libertad al Espíritu Santo para que eso crezca en nosotros, es cuando también nosotros manifestamos en nuestra vida, ya sea congregacionalmente o personalmente o individualmente. Fíjese, hermano, una muestra de que en nosotros hay falta de fe. Yo hablaba hace unos días, yo he visto asambleas donde han tenido grandes trabajos, pero no han dejado de hacer conferencia. Hay una asamblea por allá que están construyendo una enorme sala, una grande sala, pero la semana pasada hicieron sus conferencias. La otra asamblea por la parte de Tierra Fría también están haciendo una grande construcción y estaban a punto ya de echar el piso al segundo nivel, pero se detuvieron para hacer la conferencia y luego continuaron el trabajo. ¿Por qué causa? ¿Por qué se ven esas cosas? Oiga, hermano y hermana, y es porque la fe en ellos ha tenido un crecimiento, como dijo el apóstol Pablo aquí en la segunda carta a los Corintios. Lea la palabra, lo que dijo el apóstol Pablo aquí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 15. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra fe. Oigan qué dijo el apóstol Pablo. Dice la palabra aquí, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe. Qué agradable es, no cabe duda, hermanos amados, cuando la fe del pueblo de Dios está en pleno crecimiento. Porque cuando la fe está en pleno crecimiento es cuando el pueblo tiene anclada su confianza en Dios, el pueblo tiene anclada su confianza en su Señor, y esa es la manifestación más clara de que esa medida de fe que Dios repartió a cada uno está en pleno crecimiento, porque se va manifestándose tanto en trabajos como en todo lo que concierne a la obra del Señor que está todavía en el mundo, hermanos amados. Nosotros sabemos que llegará el día, ¿verdad? Llegará el momento en que todo esto se acabará, se terminará, porque viene el Señor y nos vamos con Él. Ya no más trabajo, ya no más conferencia, y tampoco ya no más necesidad de pedir un aumento de fe al Señor. Pero mientras tanto que estamos todavía en este mundo,
Nosotros tenemos una necesidad, como aquellos hombres en el pasado, de decirle al Señor que nos aumente esa fe. Fíjese, hermano, ya le decía, hay una necesidad congregacionalmente, es decir, lo que es la asamblea compuesta tal vez de unos 100 o 150 o más o menos, ¿verdad? Pero la asamblea tiene esa necesidad de pedir un aumento de fe, como individualmente usted y yo tenemos esa necesidad de pedirle al Señor un aumento de fe a causa de que estamos todavía en el mundo y a causa de estar todavía en este cuerpo. Nosotros necesitamos un aumento de fe, y mayormente que vemos al mundo que cada día va de mal en peor, donde la violencia se aumenta, donde la violencia va en pleno crecimiento, donde la maldad, fíjese, hermano, avanza cada día. Nosotros, el pueblo de Dios, tenemos una grande necesidad de pedirle al Señor un aumento de fe. Usted se da cuenta cómo las cosas van para arriba de precio año con año, y se va el precio de las cosas, se elevan, que cualquiera puede decir, hacer un trabajo ahora no es nada más, hacer una conferencia no es nada más, porque se invierte mucho dinero, se gasta mucho dinero. ¿Para qué estar pensando en conferencias? ¿Para qué estar pensando en reuniones especiales? ¿Para qué estamos pensando en otras cosas si ahora ya no se puede como en el pasado, cuando estaban más baratas todas las cosas? Para esto necesitamos nosotros un aumento de fe. Un aumento de fe. Para que nosotros podamos manifestar ante el mundo que somos un pueblo de Dios y que quedará en el recuerdo, en la mente de la gente, que se quedará cuando Cristo venga para llevarse a la iglesia. Puede pensar usted que si Cristo viniera hoy, nos vamos, se queda esta carpa, como usted lo ve, la carpa de los comedores y todo lo que nuestros hermanos han hecho en este predio. Se queda todo eso, la gente solamente lo mirará y recordará el trabajo del pueblo de Dios. Solamente quedará en sus mentes el decir, ahí se reunieron, ahí se congregaron, pero se fueron. Fíjense, hermano, pero para esto se necesita que la fe en la vida del pueblo de Dios tenga su crecimiento. Eso fue lo que se dejó ver en la vida de los creyentes en el pasado. Lea las Sagradas Escrituras en la segunda carta que escribió el apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 1, versículos 3 y 4, dice la palabra así: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Oiga la vida de estos hermanos en el pasado. Dios siempre ha querido que a través de las Sagradas Escrituras hayan ejemplos maravillosos para nosotros, fíjense, hermano. Y así es como el Espíritu Santo nos lo muestra a nosotros a través del tiempo de nuestra vida como pueblo de Dios en este mundo. ¿Cómo fue la vida de esos hermanos de Tesalónica, de quienes el apóstol Pablo dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros? Pablo siempre agradecía a Dios por estos hermanos de Tesalónica, porque decía el apóstol Pablo, cómo es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, dice Pablo. No cabe duda, este hombre de Dios se daba cuenta claramente cómo la fe de estos creyentes de Tesalónica iba en pleno crecimiento, fíjese, hermano.
Y además de eso, el amor de todos y cada uno de vosotros, dijo él, abunda para con los demás. Esa fe que esos hermanos, esas hermanas tenían y que iba en pleno crecimiento, sin duda no solamente les servía para mantenerse firmes en su confianza en Dios, sino que también les era muy útil en cuanto al tiempo que ellos pasaron, porque ellos sufrieron persecuciones, sufrían tribulaciones, pero como había un crecimiento de fe en ellos soportaban todas las cosas que se les sobrevenían. Fíjese, hermano, pero el motivo de ello era porque en ellos la fe estaba en pleno crecimiento. Gracias a Dios. Así podemos ver la asamblea de Pueblo. Alguien decía hace unas horas, decía él, ¿y qué irán a hacer con ese gran predio que tienen ahí? Si ya tienen un predio grande, pues ahí cualquiera, usted se va a parar ahí, se queda bien, dice, pues si este predio está grande. Pero ellos saben que el pueblo de Dios de tiempo en tiempo va en aumento, va en crecimiento. Si nosotros les preguntamos a ellos cómo fue el pueblo que se congregó cuando hicieron la primera conferencia aquí en Pueblo Nuevo, podrían decir, no, era pequeña, pero ahora no. El pueblo de Dios está creciendo. Miramos cómo vino el pueblo de Dios hoy, cómo lo será mañana y cómo será el sábado, ¿verdad? ¿Cómo será el sábado? Entonces se dieron ellos cuenta que necesitaban de un predio más grande para hacer una carpa grande, pero para eso tenían que tener ellos un crecimiento de fe para poder obtener todo esto que ahora nuestros ojos ven, para la honra y la gloria de nuestro bendito Señor. Gracias a Dios, hermanos, por ese aumento de fe que Dios les ha dado a ellos, y debemos nosotros desearlo, de tenerlo, hermanos amados, porque tenemos la libertad de ir a Cristo. Para usted no hay ningún impedimento, ni para usted ni para mí, como para ir al Señor y decirle: Señor, yo quiero que me aumentes la fe. O otro dirá: Señor, yo quiero que me aumentes el amor, que me aumentes la confianza en ti, Señor. Y yo quiero que me aumentes el gozo en mi vida, Señor, para sentirme feliz en tu presencia, para buscar tu presencia, Señor, para cantarte a ti, para alabarte, porque solamente tú eres digno de ello, por cuanto me has amado. Quisiste que tu Hijo Santo muriera en la cruz por mí. Él dio su vida por amor a mi alma, pero ahora yo siento como que el gozo se me está acabando. Ya no tengo amor, ya no tengo gozo. Señor, yo vengo a ti a que tú me lo aumentes. Oiga, hermano, tenemos una libertad maravillosa de pedirle al Señor lo que deseamos, lo que anhelamos, para que nuestra vida florezca más y más para la alabanza de nuestro Dios, hermanos, mientras tanto que estemos en el mundo. No nos sintamos nosotros conformes como lo estamos en lo espiritual. No. Siéntase usted conforme, tal vez en lo material, ¿verdad? Porque sabemos que lo material es muy útil para nuestra vida material, pero se va a quedar. Se va a quedar, usted se va, nos vamos, y lo demás, y lo material se queda. Pero mientras tanto necesitamos que todas las cosas que el Señor nos ha dado a través de su Santo Espíritu en cuanto a lo espiritual, que siempre se mantenga en pleno crecimiento en nuestra vida, para que nosotros también podamos testificar cada día que somos un pueblo de Dios, que vamos con rumbo a la patria celestial. Mientras tanto, en esta tarde agradecemos al Señor por su palabra, que nos ha hecho oírla, y Él quiera bendecirla en nuestros corazones.